Hola chicos, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Espero que se encuentren bien. Por favor, me confirman por medio del chat si me logran escuchar con claridad. ¿Cómo estás, Camila, Sofía, Alejandra, Xiomara, Nicolás? Buen día. ¿Cómo están, chicos? Un gusto verlos después de una semana, o 2 semanas, creo, ya no nos vemos ya. Buen día, Natalia. Buenos días. Bien, chicos, para mí es una alegría por continuar aquí para poder compartir con ustedes ciertos conocimientos en cuanto a lo que es la química. Buenos días, Omar. Buen día, Cristian. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿No? Hola, Johan. ¿Cómo estás? Buen día. En esta oportunidad, como ya me imagino se habrán dado cuenta, vamos a tocar un tema que, si bien es cierto, es para algunos un poco complicado de entender, pero créanme que los conocimientos que vamos a trabajar el día de hoy van a ser abordados de una forma pero tan sencilla que van a permitir no solamente comprender el tema, sino también poder explicar el porqué de algunas de las cosas que pasan en nuestro entorno. El tema de cinética y equilibrio químico son temas que son estudiados principalmente por lo que es la termodinámica química, la termoquímica, ¿ya? Sobre todo en el gran campo de lo que es la fisicoquímica, ¿ya? O rama, mejor dicho. Entonces vamos a ver el día de hoy un poco acerca de lo que estudia la cinética química, que es exactamente lo que aborda al hablar de cinética, al hablar de equilibrio químico. Vamos a ver qué factores influyen en las reacciones químicas para hacerlas más rápidas, ¿no? Y cosas por el estilo. Bien, entonces les voy a compartir en estos momentos la presentación, ya, para que puedan ustedes visualizarla. Ya, me confirman, por favor, por medio del chat, si lo logran ver. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor, si lo logran ver? Ya, listo. Vamos a empezar con el estudio de lo que es la cinética química y el equilibrio químico. A ver, para poder entrar un poquito en contexto, pongámonos a pensar. Cuando hablamos de cinética química, se nos vienen a la mente dos palabras. Cinética, velocidad, ¿no? Lo clásico que nosotros asociamos. Y química, ¿qué es lo más representativo en la química? Las reacciones, ¿verdad? En palabras sencillas podemos decir que la cinética química se encarga de estudiar la velocidad con la que se lleva a cabo una reacción química. Ya, por ahí empezamos bien. Pensemos en una reacción química en particular. Por ejemplo, la reacción de combustión. ¿Alguna vez has subido a un autobús? Sabes bien que dentro del motor de este se coloca la gasolina, está en estado líquido, entra en contacto con el oxígeno que viene del aire y empieza la reacción de combustión. Se libera energía y la energía que se ha liberado, que es energía térmica, se transforma en energía del tipo mecánica, haciendo posible que el auto se desplace. Pensemos en esa reacción un momento. Primera pregunta, ¿por qué el combustible tiene que ser líquido? ¿No podría ser sólido? Capaz puede ser gas, como el gas natural vehicular, ¿verdad? Pero ¿por qué líquido? ¿Por qué no gas? ¿Cuál es la diferencia? Eso es muy importante y ténganlo en mente. Ya les voy a explicar más adelante el por qué. Segundo, ¿no? A medida que se quema o que ocurre la reacción, como les he comentado, se libera energía. ¿A qué tipo de reacción química hace referencia la liberación de energía? Eso lo hemos visto semanas atrás. Seguramente se acuerdan, ¿no? Entonces también, vamos a pensar ya. Está liberando energía. Ese es un tipo de reacción en particular. Pero ¿por qué se libera energía? Ustedes
saben bien que para que empiece el proceso de combustión, el combustible y el oxígeno tienen que estar en contacto, pero además tiene que haber una pequeña chispa para que empiece la reacción, ¿verdad? ¿Por qué tiene que haber una pequeña chispa? Hay reacciones que no necesitan de una chispa para que empiecen, pero ¿por qué esta sí? Todas esas cosas son las que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a tratar de explicarlas de la manera, como les dije, más sencilla posible. Y gracias a eso vamos a entender muchas de las cosas, por qué las personas que trabajan en el sector de transporte, con los autos o las combis o los autobuses, conocen, pero por experiencia de vida. Pero aquí lo vamos a fundamentar desde el punto de vista químico, de la cinética. ¿Bien? Empezamos, chicos, entonces. Primero, ¿qué estudia la cinética química? Vamos a ver que en primer lugar estudia los mecanismos por medio del cual se llevan a cabo las reacciones químicas. Cuando hablamos de mecanismos, estamos hablando de las etapas que tiene que seguir los reactivos para transformarse en productos. Hay reacciones que se transforman los reactivos en productos en una etapa, pero hay otro tipo de reacciones que lo hacen en 2 o más etapas. Eso es lo que estudio. También la cinética química, como les había comentado, estudia la velocidad o la rapidez con que las reacciones químicas se llevan a cabo. Sabemos que hay reacciones que son muy rápidas, como la de combustión, por ejemplo. Pero hay reacciones que son demasiado lentas, como por ejemplo el enmohecimiento de un metal, ¿no? O la corrosión de un metal. Entonces, también vamos a estudiar eso. Y 3, por supuesto, los factores que afectan la velocidad. Es decir, cómo puede hacer que una reacción química en particular sea más rápida o más lenta, según la conveniencia. Todo eso vamos a estudiar en esta primera parte de cinética. Bien, para abordar estos 3 puntos que acabamos de comentar, primero es importante entender qué es una reacción química y cómo es que se lleva a cabo. Lo primero, ustedes saben que la reacción química es un proceso de transformación, donde las sustancias iniciales, que son reactivos o reactantes, se transforman en otras diferentes, llamadas productos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, para que una reacción química pueda llevarse a cabo se necesitan ciertas condiciones. Primero, las sustancias que van a reaccionar tienen que entrar en contacto. Es decir, las moléculas, los iones, los átomos deben entrar en contacto, ya en un contacto físico, ¿no? Deben colisionar, chocar. Ahora, al momento de colisionar, tienen que hacerlo con una orientación espacial adecuada. Y además, tienen que hacerlo con una cantidad mínima de energía, que se conoce con el término de energía de activación. Si las moléculas de los reactivos chocan, pero no tienen la orientación adecuada, no hay reacción. Si chocan con la orientación adecuada, pero no tienen la energía suficiente, no hay reacción. Tienen que chocar con una orientación adecuada y con la suficiente energía. ¿Ya? Esas características deben cumplirse para que pueda ocurrir una reacción. Veamos un poquito más de cada uno de estos puntos. Cuando hablamos que las moléculas o las partículas de los reactivos colisionan con una orientación adecuada, estamos diciendo que hay un choque efectivo. Se le llama así porque ese choque va a producir la formación de nuevas sustancias. Ustedes en la figura pueden ver la molécula de yodo, que es la de color morado, con la de hidrógeno, la transparente o blanca, como quieran decirlo. Y estas están colisionando, pero fíjense la forma como colisionan. Frontal, frente a frente. Eso hace que se formen los 2 productos que vemos ahí, que es el yoduro de hidrógeno, ¿no? Esta colisión fue efectiva porque dio origen a la formación de nuevas sustancias. Pero fíjense otro tipo de colisión. Ahora veamos en la siguiente gráfica
la forma como están entrando en contacto. Ambas moléculas entran en contacto, pero lo hacen de forma lateral. ¿Y qué es lo que ocurre? Simplemente cada una colisiona y sigue su camino, sigue una trayectoria diferente. No hay formación de productos. Y no hay justamente porque no colisionaron con la orientación adecuada. A eso se le conoce como un choque no efectivo. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, la forma como entran en contacto las moléculas de los reactivos es importante para que pueda ocurrir la reacción. ¿Ya? Entonces, yo te pregunto, si tú bien sabes, el hombre no puede hacer que mover las moléculas de tal manera para que choquen. Él no puede manipular aún eso. Pero lo que sí puede manipular, ¿qué es? El número de veces que chocan. Yo te pregunto, a ver, por un tema así sencillito de probabilidades. Si las moléculas chocan con más frecuencia, ¿habrá una probabilidad mayor de que hayan choques efectivos? ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? A ver, ¿qué opinas tú? Claro, claro que sí. Habrá choques que no son efectivos, pero habrá choques que sí, por un tema de probabilidad, porque está haciéndose que cada vez más y más y más choquen. ¿Ya? Eso es muy importante, tenlo en mente. El segundo factor, o la segunda parte, se va a complementar o se va a explicar por medio de dos teorías. La primera que tú observas allí, que es la teoría del complejo activado, que nos dice que una sustancia, las sustancias iniciales, que son los reactivos, a medida que van colisionando, van incrementando su energía, hasta que llegan a un nivel de máxima energía. En ese nivel de máxima energía, se está formando o se va a formar una sustancia intermedia que se caracteriza por ser muy inestable. A esa sustancia intermedia se le conoce como complejo activado. Entonces, ¿qué nos dicen? Que al momento de hacer las colisiones, las moléculas van a ir ganando energía. Pero va a llegar un momento donde la energía que tienen es tal que van a lograr formar una sustancia intermedia llamada complejo activado. En ese instante de formación del complejo activado es donde ya empieza el proceso de transformación de reactivos a productos. Tal como tú observas en la gráfica, aquí las moléculas chocan, incrementan su energía, llegan a un punto donde la energía es máxima, que es la energía del complejo activado, se forma esta sustancia intermedia que en un instante está y en el siguiente desaparece, y finalmente empieza la liberación de energía hasta formar los productos, tal como dice ahí. Ah, muy buena tu pregunta, Nicolás. Los factores que hacen que los reactivos se rompan es justamente el movimiento, los choques. ¿Y cómo incremento los choques? Existen varias formas que ya veremos un poquito más adelante. Uno de los más comunes es la temperatura. Cuando tú calientas, las moléculas se mueven. Se mueven. ¿Qué va a pasar con las partículas? Van a querer separarse lo más posible. Y si a eso le añadimos choques, eso va a terminar rompiendo los enlaces químicos en las sustancias reactivas. Y así se reordenan los átomos y finalmente forman los nuevos productos. Espero haberte aclarado la duda, Nicolás. Entonces, volviendo a lo que les estaba comentando, para que ocurra la reacción química tiene que formarse esa sustancia intermedia. Para ello, los reactivos necesitan ganar energía. Esa energía mínima que van ganando se le conoce como la energía de activación, llamada así justamente porque
cuando los reactivos o las moléculas de los reactivos alcancen ese mínimo de energía, la reacción empieza a darse de forma continua. Se forma el complejo activado, empieza la formación de los nuevos productos durante el tiempo. Eso es muy importante, ¿ya? Claro, en el punto del complejo activado, si la energía sigue incrementando un poquito más, eso ya desencadena en la formación de productos. Así es, Natalia. ¿No? Listo. Ahora, para poder entender un poquito lo que es estos cambios de energía en la reacción, veamos los perfiles de energía. Ustedes observan aquí, por ejemplo, el perfil de energía de una reacción exotérmica. Recuerda que la reacción exotérmica es aquella reacción que libera calor, ¿verdad? Al ambiente o a los alrededores. La curva de color rojo que ustedes observan allí nos muestra cómo cambia la energía de las sustancias a medida que avanza la reacción. En un inicio, los reactivos tienen un nivel de energía. Estos, al entrar en contacto, poco a poco, al colisionar, van ganando energía, pero sin ocurrir reacción química. Solamente están ganando energía, se mueven más rápido, pero aún no logran el proceso de transformación. Pero llega un punto donde la energía que alcanzan es máxima. Allí se forma el famoso complejo activado, que también le llaman estado de transición, ¿no? O estado transitorio también, por si acaso. En ese punto máximo de energía que alcanza, empieza el proceso de formación de productos. Se va liberando la energía y tenemos que los nuevos productos ahora tienen una energía diferente a la inicial que tienen los reactivos. En esta curva hay algunos elementos muy importantes que están allí. Por ejemplo, si tú observas, para que los reactivos logren alcanzar la energía del complejo activado, estas sustancias han tenido que ganar una cantidad de energía, que está representada por esa flecha de color negro que dice EA. A esa se le conoce, por si acaso, como energía de activación. Entonces, ¿qué es la energía de activación? Es la energía que necesitan ganar mis reactivos para alcanzar al complejo activado y así ocurra la reacción química. Si no se alcanza ese nivel de energía, la reacción química no puede ocurrir. ¿Qué más? También observamos que entre los reactivos y los productos hay una diferencia de energías. En toda reacción química, siempre la energía de productos y reactivos va a ser diferente. Justamente, esa diferencia de energías se le conoce con el nombre de calor de reacción. También se le suele conocer con el nombre de entalpía de reacción. Pero el más usado creo que es el calor de reacción, ¿no? Y se representa justamente con este delta de HRX. O también lo pueden representar como el ERX, tal como ustedes están observando en la lámina. O bueno, en la diapositiva. Entonces, para cálculos en lo sucesivo, el calor de la reacción o la energía de la reacción o la entalpía de la reacción se va a calcular siempre restando la energía de los productos menos la energía de los reactivos. ¿Listo? Ahora, como es una resta esta diferencia, entonces tú sabes que al restar dos números te pueden salir dos resultados. Positivo, negativo. Cero no va a salir. Positivo, negativo en este caso. En el caso que el calor de reacción
sea menor a 0, o sea, negativo, eso es un indicador de que la reacción química que se está representando es una reacción exotérmica. Es una reacción exotérmica. Ahora, hasta este punto, veamos lo que hemos explicado con respecto a la reacción de combustión que les había dicho al inicio de la clase. En una reacción de combustión que ocurre en un motor, ¿qué pasa? El combustible entra en contacto con el oxígeno del aire, esos son los dos reactivos, y entran en contacto en el motor. Empiezan a chocar las moléculas. Pero ahí justamente viene la bujía para darle esa chispa y que empiece la reacción. ¿Y por qué se le da esa chispa? ¿Tú qué crees? Según lo que estamos viendo en la gráfica. ¿Qué vendría a representar esa chispa? ¿Qué vendría a representar esa chispa? Exacto, Omar, la energía de activación. Muy bien, Alejandro. La energía de activación. Esa pequeña chispa que para nosotros puede ser casi nada, para la reacción es vital. Porque si no hay esa chispa, olvídate, puede estar el oxígeno y el aire ahí todo el día y no pasa nada. Es esa pequeña chispa lo que hace que la reacción que se empiece a llevar a cabo. ¿Ves cómo se va entendiendo las cosas mucho mejor? ¿No? Y justamente lo que nosotros sentimos como caliente o calor cuando tocamos la superficie del motor es justamente la energía que se está liberando del motor, o sea, de donde está ocurriendo la reacción, hacia los alrededores. ¿No? Aquí tenemos representado entonces una reacción exotérmica. Para una reacción endotérmica, el perfil de energías es muy similar. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, la gran diferencia es que ahora el calor de reacción es positivo, mayor a 0. ¿Y eso qué hace o qué nos indica? Que la reacción es endotérmica. Endotérmica. Es decir, es una reacción que para que se lleve a cabo necesita más energía que va a absorber de los alrededores, ¿no? Entonces, igual, toda reacción química presenta una energía de activación, toda reacción química presenta un calor de reacción, toda reacción química, según la teoría del estado transitorio, forma en el punto máximo de energía el complejo activado. Y la misión para ustedes durante esta clase, o bueno, durante todo lo que es su formación en este tema, es saber interpretar estos perfiles de energía. Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio como para poner en práctica lo aprendido. Y en esta pregunta se nos pide cuánto vale la energía de activación para la reacción de formación de sulfuro de hierro. Y si la reacción química es endotérmica o exotérmica. A ver, ¿cuáles serían sus respuestas, chicos? Háganmelo saber por el chat. ¿Cuánto vale la energía de activación? Omar nos dice que es 80 y sería endotérmica. ¿Qué dice el resto? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con lo que dice Omar? Ese Nicolás, bien práctico, por 2. Sí, está de acuerdo. A ver, ¿qué dicen los demás? De verdad, admiro la facilidad con que con 2 letras explican o se dan a entender muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Alejandro también confirma. Veamos. Nos piden cuánto vale la energía de activación. Como nosotros sabemos, la energía de activación se va a calcular como la energía del complejo activado menos la energía de los reactivos. La energía del complejo activado lo saco de la gráfica. ¿Dónde se forma el complejo activado?
en la parte más alta, acuérdate que es la sustancia de máxima energía. Tenemos que tiene un valor de 100 de energía. La energía de los reactivos, pues acá mismo te lo indica. Es 20. Y esto nos da un valor de 80. 80 kilojoule por mol, según lo que nos dice la gráfica, ¿no? Las unidades. 80 kilojoule por mol, según lo que nos dice. Ahora, para saber si la reacción es endotérmica o exotérmica, analizo el calor de reacción. Que como tú bien sabes, es energía de productos menos energía de reactivos. La energía de los productos, aquí me la dan, es 80. La energía de los reactivos, como ya hemos visto en el caso anterior, es 20. Y eso nos da un valor de 60 kilojoule por mol. Más allá del valor numérico, nos da un valor positivo. Por lo tanto, la reacción química que se está representando aquí es una reacción del tipo endotérmica. Excelente trabajo, chicos. Muy bien por ahí. ¿Ya? Buen trabajo. Seguimos. Si hasta aquí tienen alguna duda o alguna consulta antes de pasar a lo siguiente, con respecto a lo que hemos hablado de cómo es que ocurre una reacción química. ¿Sí? ¿Todo claro hasta el momento? Ok. Entonces continuemos. Vamos a ver ahora los mecanismos de reacción. Como te comenté al inicio, los mecanismos de reacción tienen que ver con las etapas que los reactivos ya van a llevar a cabo para transformarse en productos. Ya, básicamente es eso. Te había comentado también que existen reacciones químicas que ese proceso de transformación lo realizan en una etapa. Esas reacciones se llaman reacciones de tipo sencillas. ¿Ya? Entonces, la transformación de los reactivos a productos ocurre en una sola etapa. Esas son las reacciones sencillas. Y capaz tú estarás preguntando ahorita, profesor, ¿y cómo voy a saber si una reacción en particular es sencilla o no? Bueno, la única forma de saberlo es porque el problema te lo diga. Porque una reacción como la que nosotros observamos allí, tratar de deducir nosotros si es sencilla o no, pues requiere obviamente conocimientos de química mucho más profundos y especializados. Aparte también de varias simulaciones por computador usando software especiales. Porque, créanme, si fuera algo muy sencillo determinar si una reacción es sencilla o compleja, solamente viendo la ecuación, entonces las rutas metabólicas o las formas o ver cómo es que actúa un medicamento en un organismo sería algo muy rápido. Ya hubieran encontrado la cura del coronavirus, o ya se estuviera masificando lo que es la venta del farmacéutico del coronavirus. Pero no, aún no, porque se tiene que ver cómo es que el medicamento actúa en el cuerpo. Y créanme, no es algo muy sencillo hacerlo. Es, como les vuelvo a repetir, conocimientos especializados en química. Pero aquí lo importante es que ustedes sepan que una reacción sencilla es aquella que se lleva a cabo en una sola etapa. Si las reacciones químicas se llevan a cabo en dos o más etapas, se les conoce como reacciones complejas. ¿Ya? Se lleva a cabo en dos o más etapas. Por ejemplo, esa reacción que ustedes ven allí, así como uno lo puede ver, ¿será sencilla, será compleja? No lo sabemos. Para eso el problema nos debe dar información. ¿Y cuál es la información que nos da? Justamente el mecanismo o las etapas en las que se está llevando a cabo. Y aquí claramente ustedes observan que esta reacción se lleva a cabo en dos etapas. La primera, el óxido de dinitrógeno se descompone formando oxígeno atómico y nitrógeno gaseoso
Luego, el oxígeno atómico formado en la etapa 1 reacciona con otra molécula del óxido, formando el oxígeno molecular y el nitrógeno molecular. Ese es el mecanismo de reacción propuesto para esta reacción. Vuelvo a repetir, saber por qué es así el mecanismo son conocimientos más especializados. Pero lo importante aquí, chicos, es que en toda reacción compleja hay tres características muy importantes que ustedes tienen que tener siempre en mente. ¿Cuáles son? Primera característica. Vamos a ponerlo acá. En toda reacción compleja siempre hay sustancias intermedias. Siempre van a haber sustancias intermedias. ¿Cómo reconozco las sustancias intermedias? Siempre hay sustancias intermedias. ¿Cómo nosotros reconocemos las sustancias intermedias? Muy sencillo, porque no son reactivos y no son productos. Además, se forman en las primeras etapas y se consumen en las etapas finales del mecanismo. Si tú te das cuenta, el N2O es un reactivo. Acá está el reactivo, acá está el reactivo. El oxígeno es un producto, el O2. O sea, este O2 es un producto. El nitrógeno 2 también es un producto. Yo te pregunto, ¿qué es el oxígeno atómico? Nos damos cuenta que no es reactivo, tampoco es producto, se forma ese oxígeno atómico en la etapa inicial y desaparece en la etapa final. Oye, ya sabes qué es, ¿verdad? Justamente viene a ser la sustancia intermedia. En todo mecanismo de reacción siempre van a haber sustancias intermedias. A veces una, a veces dos, va a depender del mecanismo. ¿Ya? Eso es lo primero. Segundo, la segunda observación. La suma de etapas da la reacción global. ¿Qué significa eso de la suma de etapas? Si tú sumas ambas reacciones miembro a miembro, te sale, como tú te das cuenta, la ecuación original, la ecuación global. Siempre debe cumplirse eso. Si no se cumple, entonces el mecanismo de reacción propuesto está errado. ¿Ya? Esa es otra característica muy importante. Tercera característica, como toda esta reacción compleja está formada por varias etapas, la velocidad y la cinética de toda la reacción, mejor dicho, depende de la etapa más lenta. La cinética de la reacción, depende de la etapa lenta. Eso es muy importante que tengan en mente, chicos, ¿ya? La cinética de la reacción química depende de la etapa lenta, ¿ya? Para una reacción compleja. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, la etapa lenta es el cuello de botella de todo el proceso. Si no se completa la etapa lenta, las demás etapas no pueden completarse. Estas tres características es muy importante que siempre las tengan presentes en las reacciones complejas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta con respecto a los mecanismos? Creo que no, ¿verdad? Ya saben que si tienen dudas, consultas, chicos, háganlas por el chat, no hay ningún problema, ¿no? Hacemos un pequeño algo. El segundo punto que estudia la cinética química
o que estudie es la velocidad de la reacción. Y como ya habíamos comentado anteriormente, la velocidad de la reacción tiene que ver con la rapidez con que ocurre esta. Pero ¿cómo nosotros vamos a medir la rapidez? Como ustedes observan allí, por un cambio en la concentración. También puede ser con la presión, por si acaso, pero lo general o lo más usual es que se mida el cambio de la concentración de las sustancias, ya sean reactivos o ya sean productos. ¿Cómo cambia esta concentración a lo largo del tiempo, ¿no? O en el tiempo, ¿no? Matemáticamente, por ejemplo, ¿cómo se expresa la velocidad cambio de concentración en un intervalo de tiempo? Tú sabes que esta concentración, la que se suele usar es la concentración molar, que se representa con esa M. Y el tiempo, bueno, puede estar, como tú sabes, en segundos, puede estar en minutos, puede estar en horas, dependiendo, ¿no? La unidad de tiempo. ¿Qué pasa con los reactivos y con los productos durante una reacción química? Bueno, como tú puedes observar en esta gráfica, a medida que avanza el tiempo, la cantidad de reactivos disminuye, por lo tanto su concentración también. Y eso es lógico porque se están transformando pues en productos. Por otro lado, vemos que a medida que avanza el tiempo, la cantidad de productos aumenta. Quiere decir que su concentración también. Si yo quiero expresar la velocidad de un reactivo o de un producto usando los cambios de concentración, como ven en la pantalla, se puede hacer. Simplemente las expresamos de esa manera. La velocidad con que un producto se forma será igual al cambio de concentración de productos en el intervalo de tiempo. La velocidad con que los reactivos se consumen, igual, el cambio de concentración en el tiempo, ¿no? Tal como ustedes observan aquí. Pero hay algo importante que puedes notar entre esas dos velocidades de reactivos y productos. El signo. ¿Por qué tiene un signo negativo? Cuidado, no vayan a creer que aquí las velocidades son negativas. No es el curso de física. El signo negativo en la velocidad para el curso de física sí es importante porque nos dice la posición con respecto a un punto de referencia. Aquí el signo negativo se pone en el caso de los reactivos para hacer que la resta del cambio de concentración nos dé un valor positivo. En química usamos la velocidad, o mejor dicho, la rapidez, que es el módulo de la velocidad. ¿Ya? Siempre trabajamos la rapidez de una reacción como una magnitud escalar, no vectorial. ¿Ya? El signo negativo, vuelvo a repetir, solo se coloca para hacer que la resta en esa diferencia de concentraciones se haga positiva. En los productos no es necesario colocarle signo porque esa resta de por sí ya va a ser positiva. ¿Listo? Entonces, veamos a través de un ejemplo cómo calcular la velocidad con la que una sustancia reacciona. Allí se muestra, por ejemplo, la reacción de descomposición del CO2 en monóxido y oxígeno gaseoso. Dice que se ha formado 0,3 mol, aquí debe de ser mol por litro, ¿ya? Mol por litro de oxígeno en los primeros 10 segundos. Calcule la velocidad con que aparece el oxígeno en ese tiempo, en ese intervalo. Muy bien. En el tiempo cero, pues antes de que inicie la reacción, la concentración de oxígeno, ¿cuánto será? Pues creo que se entiende, ¿verdad? Cero, porque todavía no se ha formado producto. Dice que en el tiempo de 10 segundos, o sea, cuando el tiempo son 10 segundos,
Ahora la concentración de oxígeno será 0,3 mol. Entonces, aplicando la ecuación que anteriormente hemos visto, ¿cómo sería? La velocidad con que el oxígeno desaparece será igual a la resta, que en este caso sería 0,3 menos 0, entre el tiempo final menos el inicial, 10 menos 0. Y eso nos da el resultado que aparece aquí. 0,03. ¿Ven? Entonces, una aplicación directa nada más de la ecuación anterior, de las ecuaciones vistas anteriormente, ¿no? De cómo calcular la velocidad. Ahora, si tú te das cuenta en este ejercicio, la velocidad que hemos calculado es la velocidad con la que el oxígeno aparece. Pero yo te hago una pregunta. ¿Será posible calcular la velocidad con que el CO2 desaparece? ¿Habrá alguna forma? Pues la respuesta es sí, mi estimado. ¿Y sabes dónde está la clave de ello? En la ecuación química balanceada. Allí está la clave. Veamos. Imagínate una reacción como la que tengo allí. Hay 4 sustancias, 2 reactivos y 2 productos. Yo puedo expresar la velocidad con la que A y B se consumen. También puedo expresar la velocidad con que C y D se forman. Pero entre esas 4 sustancias y sus velocidades hay una relación importante. ¿Cuál es esa relación? La relación estequiométrica. Y como hemos visto en temas anteriores, la relación estequiométrica en una reacción química se muestra por medio de los coeficientes estequiométricos. Entonces, la velocidad de la reacción global es igual a la velocidad con la que el reactivo A se consume entre su coeficiente. Es igual también a la velocidad con que el reactivo B se consume entre su coeficiente. También es igual a la velocidad con que el producto C se forma entre su coeficiente y la velocidad con que el producto D se forma entre su coeficiente. Todas estas son las velocidades. Entonces, ¿cómo queda finalmente la ecuación? Tal como la vemos allí. ¿Qué nos permite esta ecuación? ¿O qué nos dice? Esta ecuación nos permite calcular no solamente la velocidad de la reacción global, sino también la velocidad de las otras sustancias que participan en la reacción, sean reactivos o sean productos. Para ello solamente necesito conocer como dato una velocidad y 2, conocer los coeficientes de la ecuación balanceada. Veamos un ejemplo para que puedan ver la aplicación. Aquí nos dice que la velocidad de formación del nitrógeno 2 es 0,5 molar por segundo. Calcular la velocidad de la reacción y la velocidad de cada una de las especies implicadas en dicha reacción. Muy bien. Por la ecuación anterior, yo puedo decir que la velocidad de la reacción es igual a la velocidad con que se consume el amoníaco sobre 4. También es igual a la velocidad con que se consume el oxígeno entre 3. También es igual a la velocidad con que el nitrógeno se forma entre 2. Y también es igual a la velocidad con que el agua se forma sobre 6. Esa es la expresión que relaciona las velocidades de las 4 sustancias y la velocidad de la reacción. Pero recuerda que la velocidad con la que el nitrógeno 2 se forma, según dato del problema, es 0,5 molar por segundo.
Entonces, si nosotros reemplazamos este dato en cada una de las igualdades, podemos hallar las velocidades. Por ejemplo, aquí. La velocidad con que el agua se forma es igual a 6 veces la velocidad del nitrógeno 2 sobre 2. Reemplazando sería 6 entre 2 es 3. 3 por 0,5, 1,5 molar por segundo. Ya tengo la velocidad con que el agua se forma. Si quiero calcular la velocidad del oxígeno, uso estos dos términos. La velocidad con que el oxígeno se forma es igual a 3 veces la velocidad del nitrógeno 2 sobre 2. Reemplazando, 0,5 entre 2 es 0,25 por 3, 0,75. Ya tengo la velocidad con que el oxígeno se consume. Si quiero el amoníaco, bueno, puedo agarrar tranquilamente estos de acá. Ya conozco la del oxígeno. La velocidad con que el amoníaco se forma será 4 veces la velocidad del oxígeno sobre 3. 0,75 entre 3 es 0,25 por 4, 1 molar por segundo. Ya tengo la velocidad con que el amoníaco se consume. Y si quiero la velocidad de la reacción, pues puedo igualarlo a partir de acá. La velocidad del amoníaco entre 4. 1 entre 4, 0,25 molar por segundo. Entonces, chicos, como ustedes pueden observar, por medio de esta relación, yo he podido calcular la velocidad de todas las sustancias con las que se forman o se consumen y además la velocidad global de toda la reacción. ¿Listo? ¿Hasta aquí tendrán alguna duda, alguna consulta con respecto a esta parte, chicos? Por favor. ¿Todo bien? ¿Todo claro hasta el momento, por favor? ¿Me confirman por el chat? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya, listo. Entonces, si no hay preguntas, si está quedando todo claro, avancemos un poquito más, ¿ya? Finalmente, para cerrar el tema de cinética y también pasar al receso, vamos a ver los factores que afectan la velocidad. Ustedes recordarán que en la primera parte de la clase yo les había comentado que la reacción química se lleva a cabo porque las colisiones entre las sustancias son efectivas, o sea, con una orientación adecuada, y dos, esas colisiones tienen la suficiente energía para que la reacción se active, ¿verdad? Ya. Con esos dos factores vamos a ver, o con esos dos puntos vamos a ver qué acciones externas yo puedo hacer para que la reacción química se lleve con mayor rapidez o con mayor lentitud, según el caso. Primero, el estado físico. Si ustedes se dan cuenta, el estado físico de los reactivos influye mucho en lo que es los procesos o la velocidad de una reacción química. Sin ir muy lejos, imagínate combustibles: carbón, sólido, gasolina, líquido, gas natural, gas. ¿Quién se prende con mayor rapidez? Pues obviamente será el combustible que está en estado gaseoso, ¿verdad? El carbón. Creo que muchos de ustedes, por experiencia de vida, saben que prender carbón, tienes que esperar que los planetas estén alineados y que hayas nacido con la estrella de David para que puedas encender, porque si no, Minecraft, la chica se pasa. Entonces, generalmente los combustibles
bueno, o las sustancias cuando están en estado gas y líquido, favorecen a que la reacción química sea más rápida. ¿Por qué? Porque en el estado gas y líquido, como ustedes saben bien, las moléculas de las sustancias de esos reactivos están con libertad de movimiento. Quiere decir que pueden entrar en contacto con las otras sustancias. Como hay mayor rapidez en el contacto, mayor rapidez en la reacción. Eso explica por qué se prefiere combustibles líquidos o gaseosos antes que los combustibles sólidos, ¿no? Es un ejemplo. Facilidad para entrar en contacto, algo muy relacionado con el anterior. A este factor se le suele también llamar como tamaño de partículas. También le suelen llamar como superficie de contacto. Son nombres similares, ¿ya? En el caso del tamaño, como la idea es que las moléculas de los reactivos tengan un mejor contacto, ese contacto será mejor cuando las partículas de los reactivos sean pequeñas. Quiere decir que el tamaño de las partículas ya es inversamente proporcional a la velocidad de la reacción. ¿Qué significa? Si tú tienes partículas de gran tamaño, la reacción se llevará a cabo con lentitud. Pero si los reactivos tienen un tamaño más pequeño, la reacción se llevará a cabo con mayor rapidez. Un ejemplo muy sencillo. ¿Qué es más fácil prender? ¿Troncos de madera gruesos o delgados? Pues obviamente los delgados, menor tamaño. Igual es con la superficie de contacto. La superficie de contacto y la velocidad son directamente proporcionales. Un combustible o un reactivo que tenga una mayor superficie de contacto significa que va a reaccionar más rápido, reacción química más rápida, se hace o se desarrolla con mayor rapidez. Imagínate que tú tienes una tableta de efervescente. Tienes la tableta, dos tabletas de efervescente. Uno la colocas en agua y la otra la mueles, la trituras y la echas en forma de polvo. ¿Cuál reacciona primero? ¿Cuál reacciona más rápido, mejor dicho? Obviamente la que está en polvo. ¿Por qué? Porque tiene una mayor superficie de contacto. Entonces allí vemos la relación entre el tamaño y la superficie de contacto con respecto a la velocidad de una reacción química. Concentración. ¿Qué significa la concentración? Clase anterior, ustedes lo han visto con la profesora, significa que cuánta cantidad de soluto hay dentro de una solución o dentro de una mezcla en general. Si hay más cantidad de reactivos en la mezcla, eso implica que hay mayor número de choques entre los reactivos. Y si hay mayor número de choques, ¿qué hay? Una velocidad mayor. Quiere decir que la concentración de los reactivos es directamente proporcional a la velocidad de la reacción. Listo, chicos. Menos reactivos, reacción lenta. Más reactivos, reacción más rápida. ¿No? Después del receso ya veremos los otros factores como es temperatura, ¿ya? Así que chicos, aprovechen su tiempo. Tenemos 15 minutos de descanso. Voy a pausar la grabación. Bien, entonces continuamos con la exposición de la teoría en el tema de cinética química. Hemos visto hasta en la primera hora lo que es la cinética, qué es lo que estudia, cómo es que ocurre una reacción química y todo ello. Estamos viendo en este último punto del tema
los factores que afectan la velocidad. Habíamos visto que el estado físico de los reactivos influye para que la reacción sea más rápida o más lenta, igual que el tamaño de las partículas de los reactivos. Estábamos viendo la concentración hace un momento. Finalmente, la temperatura también es otro factor externo que las personas pueden manipular para hacer que una reacción química se haga más rápida o más lenta, ¿no? Justamente cuando un cuerpo, una sustancia en particular, está a una elevada temperatura, las partículas que lo forman están moviéndose con mayor intensidad. Al haber un mayor movimiento, ¿qué es lo que pasa? Pues hay una mayor probabilidad de colisiones efectivas. Y si hay una mayor probabilidad, entonces hay un incremento en la velocidad de la reacción. Por eso es que la temperatura, al igual que la concentración, es directamente proporcional con la velocidad. Ya con la velocidad de la reacción. Otra sustancia otro factor que suele afectar la rapidez de una reacción es el catalizador. El catalizador son sustancias que se añaden a una reacción química para hacerlas más rápidas o más lentas. El primer tipo son los catalizadores positivos. El otro, el que hace las reacciones más lentas, se le conoce como catalizador negativo o también llamado inhibidor. Entonces, ¿cómo actúan los catalizadores? ¿Qué afectan? Pues a diferencia de los factores anteriores, el catalizador no va a modificar mucho las colisiones. Lo que modifica es la energía de activación, tal como ustedes observan en la gráfica. Ustedes pueden observar que la reacción química necesita de una cantidad de energía, ¿no? Pero cuando yo le coloco el catalizador, pues obviamente la energía que tiene que alcanzar los reactivos es menor. ¿Qué implica eso? Que las moléculas se demoran menos en lograr esa energía. Y si se demoran menos, significa que la reacción se produce con mayor rapidez. Entonces, un catalizador positivo disminuye la energía de activación y trae como consecuencia un aumento o incremento en la velocidad de reacción. Por otro lado, el inhibidor o catalizador negativo tiene el efecto contrario, aumenta la energía de activación y esto hace que las moléculas de los reactivos demoren más en lograr ese nuevo nivel de energía. Por lo tanto, la reacción se hace más lenta o su velocidad disminuye, ¿no? Dicho de otra manera. Entonces, eso es lo que ocurre con los reactivos, ¿no? Cuando se coloca en una reacción un catalizador, ¿no? Puede tener esos dos efectos dependiendo. Ahora, los catalizadores no suelen reaccionar. Es decir, en una reacción química, el catalizador, la misma cantidad de catalizador que se coloca al inicio, al final se recupera. Pero eso es en el todo, en forma global. Puede ser que en alguna de las etapas de la reacción encontremos que hay catalizadores que sí reaccionan en las primeras etapas, pero en las segundas se vuelven a regenerar. Y en forma global el cambio es nulo, ¿no? Entonces hay que tener presente eso también por si acaso. Bien. Entonces, a partir de los factores que hemos visto, sobre todo el de la concentración, nosotros podemos deducir una forma diferente de expresar la velocidad de una reacción, usando la concentración de los reactivos. A eso se le suele conocer como la ley de velocidad. Si yo tengo esta reacción química aquí, en la cual se muestran dos reactivos, A y B,
La velocidad de la reacción puede ser expresada de la siguiente manera. Recuerden que estos corchetes que aparecen aquí son las concentraciones. Concentración del reactivo A y concentración del reactivo B. Concentración del reactivo A, siempre en función de reactivos. Ya jamás es en función de los productos. Ya la ley de velocidad. ¿Listo? Ahora, aparte de las concentraciones y la velocidad, vemos otros términos en esa expresión. Por ejemplo, la K, esos exponentes alfa y beta. Justamente esa K y esos exponentes alfa y beta se le conocen como la constante de velocidad y ese alfa y beta los órdenes parciales de la reacción. Profesor, ¿y de dónde voy a sacar los valores de la constante y de los órdenes parciales? Bueno, el problema te los va a dar. De una u otra manera el problema siempre te va a informar eso. Te lo puede dar de forma literal, la constante vale tanto, o el orden de el reactivo A vale tanto, o el orden del reactivo beta vale tanto. ¿No? Puede ser literal, pero también puede darse de una forma muy sutil que digamos. Ya vamos a ver eso en un momento. Entonces, aquí tenemos la ley o la expresión de la ley de velocidad. Si yo quiero calcular la velocidad de una reacción en particular, solo necesito conocer las constantes, los órdenes parciales y la concentración inicial de los reactivos. Y a partir de ello, puedo calcular la velocidad de la reacción. ¿Ya? Ahora, esos órdenes parciales, si se suman, nos dan el orden total de la reacción, ¿no? La suma de órdenes parciales es el orden total de la reacción. Podemos encontrar reacciones de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden, en fin. Ahora, justamente con los órdenes es lo que te estaba diciendo. ¿Cómo el problema te puede dar los órdenes? Una forma, literalmente, y otra es una forma muy sutil. ¿Cómo sería en una forma sutil? Bueno, si la reacción que se está analizando es una reacción sencilla, entonces los órdenes parciales serán numéricamente iguales a los coeficientes estequiométricos de los reactivos, siempre y cuando la reacción sea sencilla. Pero si la reacción es compleja, ese alfa y ese beta, o sea, esos órdenes van a ser igual a los coeficientes también. A los coeficientes, pero ¿de qué reacción? ¿De la global? No. A los coeficientes de la etapa lenta. Profe, ¿y por qué la lenta? Porque recuerda que te comenté que la etapa lenta es la que gobierna la velocidad de la reacción. ¿Eh? Veamos un ejemplo. Esta fue la reacción compleja que vimos hace un momento. Acá está su mecanismo. Y si yo quiero expresar la ley de velocidad, ¿cuál dijimos que deberíamos tomar? La etapa lenta, ¿verdad? ¿Cuál es el reactivo en la etapa lenta? ¿Cuál es el coeficiente de la etapa lenta de ese reactivo? ¿Cómo quedaría la expresión de la ley de velocidad? Tal como ustedes observan allí. K igual, o K por la concentración del N2O elevado al coeficiente de, en este caso, de esa manera es como nosotros podemos expresar la ley de velocidad para una reacción compleja, siempre considerando la etapa lenta. ¿Listo? Y con eso, chicos, hemos cerrado el tema de cinética química. Y pasaremos a ver en los siguientes minutos el tema de equilibrio. ¿Ya? El tema de equilibrio. No sé si hasta aquí tendrán alguna duda.
Si no, arrancamos con la parte de equilibrio químico. ¿Mm? Bueno, puede que sí, puede que no. Normalmente debería simbolizarse, Nicolás. Se debería colocar en la parte superior. Por ejemplo, yo tengo aquí A, acá está B, y acá normalmente se suele poner el catalizador. Por ejemplo, el clorato se descompone en cloruro de potasio y oxígeno en presencia de dióxido de manganeso. Este de acá vendría a ser el catalizador. Normalmente se suele colocar sobre la flecha, pero si te dan un mecanismo de reacción, puede ser que en el mecanismo de reacción tú lo veas allí, como si fuera una sustancia más. ¿Ya? Eso va a depender mucho de cómo te lo presente el ejercicio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más, chicos, con respecto a lo que hemos conversado hace un momento? En lo que es cinética. ¿Sí? ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces, si no hay más preguntas con respecto a la cinética, abordemos el tema de equilibrio químico. A ver, el catalizador no se grafica en la ecuación de la velocidad. No se expresa en la ley de velocidad. No, no se expresa, Nicolás. No debería expresarse. ¿Ya? Eso es importante. Listo. Veamos entonces. Cuando hablamos de equilibrio químico, estamos hablando del estudio de las reacciones reversibles. Todo lo que hemos visto en cinética se aplica a reacciones que van en una dirección, de reactivos a productos. Pero como tú bien sabes, existen algún tipo de reacciones en las que la reacción se lleva a cabo en dos direcciones, de reactivo a producto y de producto a reactivo. Entonces, en esas reacciones reversibles se logra, después de un tiempo de iniciada la reacción, un estado. Ese estado se conoce como el estado de equilibrio o equilibrio químico simplemente. ¿Ah? Ahora, justamente en ese estado de equilibrio, como ustedes ven allí, la cantidad de reactivos y productos coexisten en una cantidad definida, o sea, en un valor determinado que se alcanza. Veamos un poquito a qué se refiere. Yo tengo esta reacción, ¿listo? Como tú ves, hay una reacción directa que la voy a representar con la letra que es la flecha de color azul, reacción directa, que es de reactivo a producto, pero también existe la reacción inversa, que es de producto a reactivo. Entonces, al inicio solo hay reactivo. A medida que avanza la reacción, se forma un poco de producto y este producto reacciona y vuelve a formar el reactivo. Y así están durante un tiempo, hasta que se cumple lo siguiente. La velocidad de la reacción directa e inversa se iguala. Cuando esto, señores, se alcanza, se dice que la reacción está en equilibrio químico. Entonces, para que se dé el equilibrio químico, la reacción reversible, en una reacción reversible, la velocidad de la reacción directa e inversa debe ser la misma. Cuando ocurre eso, se alcanza el equilibrio. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa aquí? Si nosotros expresamos la ley de velocidad para la reacción directa e inversa, tendríamos esto, ¿verdad? K por la concentración de los reactivos elevado a sus coeficientes. Ahora, si pasamos las concentraciones a un lado y las constantes a otro, tenemos la siguiente expresión. Este KEQ se le conoce como la constante de equilibrio. La constante de equilibrio. Y la constante de equilibrio en toda reacción reversible se va a calcular como la concentración en el equilibrio de los reactivos
elevado cada uno a su coeficiente sobre la constante de los productos, disculpen, de los reactivos, elevado cada uno a su coeficiente. Entonces, la constante de equilibrio se calcula así. Concentración de productos elevado a su coeficiente sobre la concentración de los reactivos elevado a sus coeficientes, tal como ustedes lo logran observar. Para nosotros, la constante de equilibrio nos da mucha información. ¿Qué pasa si esta constante de equilibrio es mucho mayor a 1? Significa que el numerador es mayor. ¿Y qué significa que C y D sean mayores? Que se favorece la formación ¿de qué? De productos. Oye, eso está bueno, ¿no? Pero ¿qué pasa si la constante de equilibrio es muy pequeña, menor a 1? Entonces, ¿qué se favorece? Se favorece la formación de reactivos. Y obviamente eso no se desea en una reacción química, ¿no? Se quiere formar productos, no reactivos. Pero algunas veces los ingenieros en planta se enfrentan con reacciones reversibles que tienen una constante de equilibrio menor a 1. Y la pregunta es, ¿qué hace el ingeniero? No, profe, así nomás se queda. No, algo tiene que hacer. Para eso es ingeniero, para eso le van a pagar, para que solucione eso. Y justamente eso vamos a verlo un poquito más adelante. ¿Ya? Entonces, recuerden que el equilibrio químico es un estado que alcanzan las reacciones reversibles. Vamos a ponerlo aquí como observación, ¿ya? En reacciones reversibles. ¿Qué más? Es dinámico. ¿Por qué se le dice que el equilibrio es dinámico a nivel molecular? Porque cuando se alcanza el equilibrio no significa que la reacción se detiene. La reacción continúa, solamente que ambos procesos a la misma velocidad. Por eso es dinámico. ¿Ya? La concentración, presión, temperatura, entre otras propiedades físicas, permanecen constantes, ¿ya? Es decir, una vez alcanzado el equilibrio, esas concentraciones que tienen en ese momento ya no cambian. Esa temperatura que logra la reacción en ese momento ya no cambia. Igual la presión e igual otras propiedades físicas. Solo cambian si es que alguien a propósito hace algún cambio. Es lo que vamos a ver casi al finalizar esta clase. Muy bien, entonces como la constante de equilibrio es el parámetro matemático que vamos a utilizar para estudiar estas reacciones reversibles, tienes que tener presente cómo es que se expresan las constantes de equilibrio. Se pueden expresar de dos formas. Kc, que es la constante de equilibrio en función de la concentración. ¿Ya? De la concentración. Y el Kp, que es la constante de equilibrio en función de la presión. Eso es muy importante. Y como ya hemos visto anteriormente, siempre esa constante va a ser concentración de productos elevado a sus coeficientes sobre la concentración de reactivos elevado a sus coeficientes. Si es en función de la presión, será presión parcial de los productos elevado a sus coeficientes entre la presión parcial de los reactivos elevados también a sus coeficientes. Ahora, entre estas dos constantes existe una relación, que es la que aparece aquí. La R
Es la constante universal de los gases y normalmente utiliza el valor que aparece aquí. La T, tú ya sabes que es la temperatura, que siempre debe estar en Kelvin. ¿Y qué es este delta de N que está como exponente? Es la diferencia de moles entre productos y reactivos. Profe, ¿de dónde saco eso? Esa diferencia de moles sale de la reacción química. ¿Cómo que de la reacción química? Claro, aquí vamos a sumar los productos que están en estado gaseoso, los coeficientes, mejor dicho, de los productos en estado gaseoso y los voy a restar con los coeficientes de los reactivos que estén en estado gaseoso también, ¿no? De allí yo puedo sacar el valor de ese delta de N y a partir del Kc calcular el Kp o viceversa. Tipos de equilibrio. Existen tipos de equilibrio. Tenemos el homogéneo, que es aquel equilibrio en el cual todas las sustancias químicas están en una sola fase. Es decir, todos líquidos, todo gas, todo acuoso, todo sólido. ¿Ya? Ese es el equilibrio homogéneo. Por ejemplo, para la formación de amoníaco que ustedes ven allí, en esa reacción reversible, esta sería la forma como se expresa la constante de equilibrio. Concentración de productos elevado a su coeficiente entre la concentración de reactivos elevados a sus coeficientes cada uno, ¿no? Si quisiera expresar la constante en función de la presión, la misma historia. Presión parcial del amoníaco, que es el producto, elevado a su coeficiente, entre la presión parcial de los reactivos, también elevado a su coeficiente. En los equilibrios homogéneos no hay ningún problema. Bueno, en ninguno tampoco, ¿no? En los heterogéneos se caracterizan estos equilibrios porque las sustancias se encuentran en dos o más fases. O sea, las sustancias están en estados físicos diferentes. Como por ejemplo la que vemos allí. ¿Listo? Como vemos allí. Aquí vemos sustancias en estado sólido y en estado gas. Pero más allá de eso, hay algo muy importante. Cuando yo expreso la constante de equilibrio en función de la concentración o en función de la presión, jamás debo considerar a las sustancias sólidas y a las sustancias líquidas. Y tal vez te preguntarás, ¿por qué, profesor? Bueno, porque al ser sólidos y líquidos son sustancias puras. Y la concentración de una sustancia pura, si la sacamos en porcentajes, es 1 o 100%. No afecta. Por eso, si yo quisiera expresar la constante de equilibrio para esta reacción, solamente debería considerar a las sustancias que están en estado gaseoso para el Kc, ¿no? O también aquellas que estén en estado acuoso, ¿no? En el caso del Kp, solo serían las que están en estado gaseoso. ¿Ya? Entonces, las sustancias que participan en la expresión de la constante de equilibrio, si hablamos del Kc, son todas aquellas que están en estado gaseoso o en estado acuoso. Pero en el caso del Kp, solo deben ser las que están en estado gaseoso, porque las soluciones acuosas no se ven afectadas por la presión. Eso es importante. Aquí tenemos un ejercicio. Se nos pide expresar la constante de equilibrio Kc y Kp para cada una de las reacciones.
Bueno, lo primero que tenemos que hacer siempre es verificar que las ecuaciones químicas estén balanceadas. En este caso, la ecuación A ya está balanceada. ¿Cómo se expresaría el Kc? Concentración de productos, en este caso es el NO2, elevado a su coeficiente, sobre la concentración de reactivos, que es el N2O4, elevado a su coeficiente, que se debe entender que es 1, ¿no? Ese es el Kc. Su Kp sería muy similar. Es la presión parcial del NO2 elevado a su coeficiente sobre la presión parcial del reactivo elevado a su coeficiente. Ya está. Para la segunda reacción, también comprobamos que esté balanceada. Ahora, si yo quiero expresar el Kc, solo participan las sustancias gaseosas o en estado acuoso. Quiere decir que este sólido y este otro tampoco deben participar. ¿Cómo nos quedaría la expresión de la constante? Concentración del producto elevado a su coeficiente. Y esa sería la expresión del Kc. Y la del Kp sería algo similar. La presión parcial del CO2 elevado a su coeficiente. De esa manera es como nosotros podemos expresar las constantes de equilibrio para las reacciones, ya sea en un equilibrio homogéneo o en un equilibrio heterogéneo. Solo considero gases y soluciones acuosas para el Kc. Y en el caso del Kp, solo sustancias en estado gaseoso. Nada más. ¿Listo, chicos? Finalmente, y para cerrar, vamos a hablar acerca del principio de este químico francés Le Chatelier. ¿Se acuerdan que durante la parte de equilibrio químico estaba explicando que hay constantes de equilibrio que son muy pequeñas, menores a 1? Yo les comentaba que esas reacciones tienden a favorecer la formación de reactivos, pero en un proceso industrial no se quiere formar reactivos, se quiere formar productos. Entonces, ¿qué hace el ingeniero para poder modificar esa tendencia que tiene la reacción? Aplicar justamente los diversos principios que vamos a ver aquí. Existen 4 factores, hasta yo diría 5, que nos permiten hacer que el equilibrio químico se desplace en una dirección determinada, ya sea a la formación de reactivos o a la formación de productos. ¿Ya? ¿Cuáles son estos factores? A ver, concentración, presión, el catalizador, temperatura. Por supuesto, también está el volumen, ¿no? Pero bueno, es algo relacionado con la presión. ¿Cómo nosotros debemos interpretar eso? Cuando tú aumentes concentración, el equilibrio o la reacción se va a desplazar en la dirección opuesta del aumento. Por ejemplo, si tú aumentas la concentración del reactivo A, ¿qué va a hacer el equilibrio? Desplazarse o favorecer la formación de los productos C y D. Profesor, ¿y por qué? Lo que pasa es que el principio de Le Chatelier se basa en un principio muy similar al de acción y reacción de la tercera ley de Newton. ¿Qué nos dice? Que un sistema, cuando está en equilibrio, si es perturbado por una acción externa, cualquiera de esas 4, el sistema, la reacción, va a tomar una acción que contrarreste la acción que causó la perturbación del equilibrio. Si yo aumento la concentración del reactivo A, estoy perturbando el equilibrio porque ya había una cantidad de A determinada. Como estoy aumentando más del reactivo A, entonces ese exceso de A está perturbando el equilibrio. ¿Qué va a hacer el sistema para eliminar esa perturbación? Hacer que ese exceso de A reaccione.
Y si ese exceso de A reacciona, ¿qué va a formar? Un poco más de los productos C y D. Por eso les decía, si tú aumentas en un reactivo, el equilibrio se desplaza hacia el producto. Si tú aumentas en un producto, el equilibrio se desplaza hacia un reactivo. Siempre la acción opuesta. Profe, ¿y qué pasa si disminuye la cantidad de reactivo de producto? Ah, muy bien. El efecto es diferente. Si disminuye la concentración de un reactivo, el equilibrio se va hacia los reactivos. O sea, en la misma dirección donde se hizo la disminución. Si yo disminuyo la cantidad de producto, pues el equilibrio se desplaza hacia el producto. ¿Ya? Muy importante. El aumento de presión o la presión. Bueno, por las leyes de los gases ideales, tú sabes que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. El volumen y el número de moles son directamente proporcionales. ¿Qué pasa entonces? Cuando yo aumento la presión de un sistema, ya el equilibrio se va a desplazar hacia donde hay menor cantidad de moles de gas. Aquí hay que colocar que son de sustancias en forma de gas. Si hay menos moles de gas en los productos, pues se va a los productos. Si hay en los reactivos, pues se va a los reactivos. Profe, si en ambos lados hay la misma cantidad, pues el equilibrio no se desplaza. Bien claro. ¿Ya? Entonces, cuando aumenta la presión del sistema, el equilibrio se desplaza en la dirección donde hay menos moles de gas. Por el contrario, si yo disminuyo la presión, entonces el equilibrio se va hacia donde hay mayor número de moles de sustancias gaseosas. ¿Ya? El tercer factor es el catalizador. El catalizador, como claramente ven en el cuadro, no modifica la constante de equilibrio y no hace que el equilibrio se vaya ni hacia los reactivos ni hacia los productos. Entonces, ¿qué es lo que hace el catalizador, profesor? Hace que el equilibrio se alcance en menor tiempo. Es lo único que hace el catalizador. El equilibrio se alcance en menor tiempo. Pero las concentraciones, presiones y demás, eso no va a cambiar. Por eso que el equilibrio no se desplaza a ningún lado. La temperatura. La temperatura es el único factor de los cuatro que cambia el valor de la constante de equilibrio. Y además hace que el equilibrio se pueda desplazar en una dirección determinada. Si yo disminuyo un poco de temperatura, o sea, le quito de calor, el equilibrio se va a ir en la dirección donde se hizo la disminución del calor. No para aumentar. En cambio, si yo aumento la temperatura, entonces el equilibrio se va hacia el lado opuesto para que haya una disminución de esa energía, ¿no? Esa temperatura de más. Veamos esto con un ejemplo, porque este análisis es un análisis cualitativo, el que ustedes van a tener que hacer en los ejercicios. Por ejemplo, tengo esta reacción química. Me dicen que es endotérmica, porque su calor de reacción es mayor a 0. Voy a colocarlo aquí. La ecuación puede observar que ya está balanceada, eso es importante, siempre verificarlo. ¿Y qué nos dice? ¿Hacia dónde se desplaza el equilibrio? Cuando disminuye la presión. ¿Qué hemos dicho hace un momento? Que al disminuir la presión, el equilibrio se va hacia donde hay mayor número de moles de gas. ¿Dónde hay mayor número de moles de gas? El equilibrio se va hacia donde hay mayor número de moles de gas. ¿Dónde hay mayor número de moles de gas? A ver, acá están los productos. ¿Cuántas moles de gas hay?
Acá hay una, más una serían 2 moles de gas. Aquí, estos son los reactivos. Acá hay 1 mol de gas. Este es sólido, no se cuenta. Como hay más moles de gas en los productos, el equilibrio se va hacia la derecha. Entonces el equilibrio se desplaza hacia la derecha, favoreciendo, ¿qué cosa? La formación de productos. ¿Se dan cuenta? Favorece la formación de productos. ¿Qué pasa cuando aumenta la presión, la temperatura? ¿Qué hemos dicho? Al aumentar la temperatura, el equilibrio se va hacia donde disminuye el calor, es decir, hacia el lado opuesto del aumento. Entonces, veamos. El calor está en la zona de los reactivos. Si yo aumento el calor, se supone que debe irse hacia el lado opuesto. ¿Y cuál es el lado opuesto de los reactivos? ¿Te diste cuenta? Los productos. Entonces, esta acción también favorece a la formación de productos. Favorece la formación de productos. Porque ese exceso de calor, ¿qué es lo que hace? Perturba el equilibrio. ¿Qué hace el sistema? Eliminar ese calor. ¿Cómo? Haciéndolo reaccionar con un poquito de agua y un poquito de carbón o carbono, formando así un poquito más de CO y de hidrógeno. O sea, formando un poquito más de producto. De esa manera es como justamente se puede deducir. Muy bien, acá tenía algunas preguntas y sí, en líquidos y sólidos puros no consideramos en la relación de equilibrio, Natalia. Está bien. Y bien, chicos, con esto estaríamos dando por finalizada la parte teórica y empezamos con los ejercicios de clase. ¿Estamos listos? Are you ready? Muy bien. Ale, pregunta número 1. ¿Cuál es la clave? 1. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es lo correcto con respecto a la cinética química? A ver, ustedes que ya han visto los ejercicios. La B nos dice Nicolás, ¿estamos de acuerdo? ¿Será o no será? Veamos. Respecto a la cinética química, es correcto afirmar, la velocidad de una reacción varía continuamente a medida que la concentración de las sustancias cambia. Eso es correcto. Porque la concentración, si está cambiando, entonces la velocidad en magnitud también va a ir cambiando. Eso está bien. 2. A nivel molecular, la velocidad de una reacción depende de la frecuencia de colisiones. Claro, eso también es correcto. Recuerden que les había comentado que las colisiones efectivas provocan una reacción. Si hay mayor frecuencia en colisiones, hay una mayor frecuencia en colisiones efectivas. 3. La secuencia de pasos elementales que conducen a la formación de un producto se denomina mecanismo de la reacción compleja. Bueno, correcto. Entonces, en la 1, Débora. 2. ¿Cuál es la clave? 2. A ver, digan ustedes. ¿Cuál es lo incorrecto? Dedo. Dámelo. Correcto. Vamos a ver. Los alimentos se descomponen más rápido en verano que en invierno. ¿Eso es correcto? Eso es correcto. Y eso se debe a que en verano hace más calor. Mayor temperatura aumenta la velocidad de descomposición. B. La velocidad de corrosión del hierro se acelera al incrementar la humedad del ambiente. Correcto. La humedad es lo que afecta al hierro y lo corroe. Si en el aire hay mayor humedad, o sea, una mayor concentración de agua, hace que la velocidad de corrosión se acelere. C.
Los procesos biológicos son acelerados por la presencia de enzimas. Correcto. Ustedes mejor que yo conocen que las enzimas son catalizadores biológicos. La combustión de un tronco de madera se desarrolla con mayor rapidez que la combustión de ese mismo tronco convertido en acerrín. Acá está el error. No es mayor, debería ser menor rapidez. Muy bien, chicos. 2, dadito. 3. La 3, admisión. Admisión. Bueno, todos salen 4, pero el 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, por ahí puede ser eso que esté fallando. A ver, revisen bien, ¿ah? Un 0 de más, un 0 de menos. Sheila, Sheila dice Alessandro. No sé, ¿qué dice el resto? A ver, vamos a ver. Nos hablan del bromo, ¿no? En este caso, los datos que nos dan es del bromo. El bromo molecular aquí, en esta reacción, es un reactivo. Nos dan las concentraciones del bromo en diferentes tiempos. Nos piden calcular la velocidad del bromo en los primeros 50 segundos. La velocidad con que el bromo se consume es igual, menos, porque es un reactivo. Concentración final, o sea, en el tiempo de 50, 0,010, menos concentración inicial, que es en el tiempo 0, sobre el intervalo de tiempo, que en este caso sería 50 menos 0 segundos. Esto nos da arriba 0,002 entre 50, 4,0 por 10 a la menos 5 molar sobre segundo o molar por segundo a la menos 1, ¿no? Clave en la 3, cremita. Esa es la clave en la 3, chicos, crema. 4. Ahí está, con respecto al perfil de energía que nos muestra la reacción de combustión de acetileno. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál sería la clave? Bebecita. A ver, con duda ahí, te noto, Nicolás. A ver. Nati. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Estos chicos se pasan. La entalpía de combustión, por el símbolo, nos están diciendo el calor de reacción. El calor de reacción, tú sabes que se calcula como energía de productos menos energía de reactivos. El producto son estos de acá abajo. Serían 100. Menos la de los reactivos, que son los de acá arriba. Esto nos da menos 2600 kilojoule. Bueno, chicos, eso hace que el primer enunciado sea falso, porque dice que es más, cuando en verdad es menos. 2. Se requiere como mínimo 500 kJ para iniciar la reacción. Esa energía mínima para iniciar la reacción se llama energía de activación y se calcula restando la energía del complejo activado menos la energía de los reactivos. La energía del complejo activado, que es el punto más alto de energía, que es el que se encuentra aquí arriba, es 3200, menos la energía de los reactivos, 2700, haciendo un valor de 500 kJ. Segundo enunciado correcto. 3. Al agregar un catalizador se incrementa la entalpía de reacción. Falso. Porque como ya hemos visto, el catalizador solo modifica la energía de activación. El calor de reacción no lo modifica en lo absoluto. Falso, verdadero, falso, clave en la 4. 5.
¿Cuál sería la clave en la 5? A ver, chicos, 5, 5, 5. Vamos. Tienen que reivindicarse, chicos, ¿ah? ¿Qué pasa? 5, 5, 5. La B. A ver, ¿la 5 será la B? Veamos si es cierto, si es la B o no. Acá nos hablan de la descomposición del peróxido. ¿Listo? Nos dice, y acá nos muestra el mecanismo, ¿no? Vamos a ponerle esta la etapa 1 y esta la etapa 2. ¿Qué nos dice? La ley de velocidad para la reacción general es esta que aparece aquí. Recuerden que les había dicho que en toda reacción compleja, la velocidad o la cinética de la reacción, ¿de quién depende? De la etapa lenta. ¿Quién es el reactivo en la etapa lenta? Aquí. ¿Listo? ¿Cuáles son sus coeficientes? Y para este caso, debería ser la constante K por la concentración del peróxido elevado a la 1 y posiblemente, no estoy seguro porque eso ya depende de las pruebas experimentales, pero según lo que aparece aquí, debería ser el ion yoduro también elevado a la menos 1. Según lo que aparece aquí, debería ser así. Pero de todas maneras, siempre sería bueno revisar lo que realmente dice la cinética al respecto. ¿Y por qué les digo que en este caso no estoy tan seguro? Por el segundo enunciado. Bueno, de hecho, el primero es falso. Eso ya es de hecho. Pero el yodo menos 1 cataliza el proceso. Eso es correcto. El yodo menos 1, en este caso, es un catalizador. El yodo menos 1 es un catalizador. Me acuerdo que uno de sus compañeros hizo la pregunta si el catalizador debería estar presente en la ley de velocidad. Y lo ideal es que no, porque el catalizador en forma global no reacciona. Por eso les digo que no estoy seguro de del mecanismo que aquí se nos propone, porque esto no estaría del todo bien, ¿ya? Pero bueno, según lo que tenemos aquí en la hoja, debería ser así, ¿ya? Ahí habría que revisar el ejercicio si el mecanismo de reacción que se ha propuesto es el correcto o no. Ah, Natalia, muy buena tu pregunta. ¿Cómo sabemos? Muy sencillo. Porque si te das cuenta, este yodo menos 1 aparece en la primera etapa, o mejor dicho, reacciona en la primera etapa y se vuelve a formar o se regenera en la segunda. Y el único que tiene esa característica son los catalizadores. ¿Ya? De esa manera, Natalia, es como nosotros podemos saber. ¿Ya? 3. Bueno, acá sería verdad. En la 3 nos dice, la especie intermedia es el OI, el ion, el ion hipoyodato. Y en este caso, ¿es la especie intermedia? Sí. Profe, ¿cómo lo sabe? Porque no es un reactivo, no es un producto. Además, se forma en las primeras etapas y se consume en las últimas. Entonces, esta es la especie intermedia. ¿Pero qué nos dice? Que se forma rápidamente. No, señores. Rápidamente no se forma. Se forma en la etapa lenta. Se forma lentamente. Por eso el enunciado de aquí es falso.
Y la clave en la 5 sería la C de crema, otra vez. ¿Ya? Pregunta 6, con respecto al equilibrio. ¿Cuál sería la clave? Y mientras van escribiendo sus claves, como ya saben y es de costumbre, van completando la encuesta docente. ¿Ya, chicos? A ver, ¿cómo sería la 6? ¿Cuál sería la clave en la 6? A ver, Cienciano, Dotita, vamos a ver. Lo incorrecto con respecto al equilibrio químico. A nivel molecular, el equilibrio químico es dinámico. Correcto. Significa que la reacción no se detiene, continúa. Solo que tanto la reacción directa como inversa se forman o se producen a la misma velocidad. B. La concentración de los reactivos y productos no cambia en el tiempo. Correcto. Una vez alcanzado el equilibrio, presión, temperatura y concentraciones permanecen estáticos, no cambian. C. Solo se presenta el equilibrio como un proceso homogéneo. Ahí está lo incorrecto. Porque como hemos visto, el equilibrio químico puede ser homogéneo, pero también puede ser heterogéneo. Cremita, Jennifer, muy bien. 6C. 7. ¿Cuál sería la clave en la 7, chicos? Al toque. Pizca. Ay. Más respeto con el presi. Bingo, José. Vamos a ver. Chicos, ¿qué están viendo en Facebook, por favor, muchachos? ¿Qué pasa? A ver. Nos hablan de la formación del metanol a partir del monóxido de carbono y del hidrógeno gaseoso. Nos dan como dato la constante de equilibrio. Y además nos dan las concentraciones del equilibrio del monóxido y del hidrógeno, es decir, de los reactivos. Aquí está. Te piden cuál es la concentración del metano. Muy bien. La constante de equilibrio en función de la concentración para esta reacción sería concentración de productos elevado a su coeficiente sobre la concentración de reactivos, cada uno de ellos elevado a su coeficiente. Listo. Reemplazando datos. El Kc, 14,5 molar a la menos 2. La concentración del metanol es lo que quiero hallar. La concentración del CO es 1 molar elevado a la 1. Y la concentración del hidrógeno 2, 0,2 molar elevado al cuadrado. De aquí, despejando, la concentración de este producto sería 0,58. Como dijeron, en las 7 la clave debería ser la B. B de barco. Muy bien, chicos. 8. ¿Cuál es la clave? 8. Ahorita veamos si es cierto. Nos dan la reacción de descomposición del carbamato de amonio en amoníaco y CO2. Nos dan de dato las presiones parciales del amoníaco y del CO2. Nos piden el valor de la constante Kp. Kp es la constante en función de la presión. Solo participan las sustancias en estado gaseoso. Acá hay un sólido. Ese no va. Sería la presión parcial del amoníaco elevado al cuadrado por la presión del CO2 elevado a su coeficiente, que es 1. Como ya tengo las presiones, lo único que hago es reemplazar. La presión del amoníaco es 0,24 atmósferas elevado al cuadrado por la presión parcial del CO2, que es 0,12 elevado a la 1. Esto aproximadamente, porque no sale exacto, nos estaría dando 7,0 por 10 a la menos 3. Clave en la 8,
dado. 8 dado. En la 9, finalmente, chicos, para cerrar, me dicen que es la D o es de la pregunta anterior que me decían. Dadazo. Dealer. Ahí está. El hombre juega póker, se nota. Muy bien, muchachos. A ver, yo tengo la siguiente reacción. Esta reacción nos produce en el equilibrio un contaminante perjudicial, el óxido de nitrógeno, el NO. Este es el contaminante. ¿Listo? ¿Qué nos dice? ¿Qué acción sería adecuada para minimizar la producción de ese contaminante? O sea, yo no quiero formar productos, quiero lo contrario, que sigan quedándose como reactivos. Mira, nos dicen además que la reacción es endotérmica porque su calor de reacción es positivo. A ver, incrementar la temperatura. ¿Qué provoca esto? Si aumento la temperatura, esto implica que el equilibrio se va en la dirección opuesta del incremento. O sea, favorece la formación ¿de qué? Del NO. El equilibrio se va hacia los productos, pues. Entonces, esa acción, no, porque yo quiero minimizar la producción. B, aumentar oxígeno. Si yo aumento la concentración de oxígeno, el equilibrio se va en la dirección opuesta del aumento. Como el oxígeno es un reactivo, entonces el equilibrio se desplaza hacia la formación otra vez de productos, que es el NO. Tampoco me sirve. C, incrementar la presencia de la presión del sistema. Si yo aumento la presión, ustedes saben que el equilibrio se va hacia donde hay más moles. Favorece la formación de más moles de gas, según lo que hemos analizado, ¿no? Pero la pregunta es, aquí yo veo 2 moles de gas. Aquí también. Profe, ¿hacia qué lado va? Hacia ningún lado. No se desplaza el equilibrio. Profe, ¿y esa es la respuesta? No puede ser, porque te están diciendo que minimice, no que se mantenga allí. Por lo tanto, y por descarte, la clave debe ser la D. Si yo retiro nitrógeno, disminuyo la concentración de nitrógeno, el equilibrio se va hacia el mismo lado donde hice el retiro. En este caso, favorece a la formación de reactivos en este lado. Y listo. La clave sería la 9, la D. D de dado. Y bien, allí tienen ustedes, chicos, los ejercicios propuestos. Y bueno, ya me pasé unos minutos de más. Pero bueno, ya terminamos también todos los ejercicios, chicos. Espero haberles ayudado. Y cualquier consulta o duda, la siguiente clase lo vemos. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Chao.